Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, yo soy Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre los sistemas hiperbólicos de ayuda a la navegación marítima y aérea. En el capítulo anterior ya comentamos que en 1920 se empezaron a usar señales por radio para ayudar a la navegación, con el radiofaro. El radiofaro era muy útil porque funciona en cualquier condición meteorológica, pero tiene muy poca precisión si el receptor y el emisor están lejos, porque el receptor mide el ángulo al que está el emisor, así que cuanto más te alejas, pues más error hay. Por eso, 20 años después, allá por el 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y no por casualidad, se desarrolló una nueva ayuda a la navegación por radio, que buscaba mejorar la precisión a la vez que mejorar el rango. Hablo de los sistemas de navegación hiperbólica. ¿Y cómo funcionan? Pues consisten en varias estaciones terrestres que están pegadas a la costa. Estas estaciones terrestres envían pulsos de radio que los barcos y aviones reciben, de forma parecida a los radiofaros. Pero el truco es que las estaciones terrestres de una misma zona están perfectamente sincronizadas. Es decir, las estaciones terrestres de una zona emiten pulsos de radio justo a la vez. Veamos un ejemplo muy simplificado. Dentro dibujo. Imaginad que estamos ahí navegando por el mar. En la zona hay 3 estaciones terrestres que ofrecen navegación hiperbólica. Vamos a suponer que las estaciones terrestres están en faros, aunque normalmente no es así. Las estaciones de los 3 faros mandan una señal de radio justo a la vez, para eso están sincronizadas. Pero unas señales tardan más en llegar que otras, porque están más lejos. Por ejemplo, la del faro A tarda 8 segundos, la del faro B tarda 9 segundos y la del faro C tarda 22 segundos. La radio no sabe lo que ha tardado cada señal en llegar, pero sí que es capaz de medir con mucha precisión, de microsegundos, la diferencia de tiempo entre la recepción de cada señal. Con esto, si consultamos la posición de cada faro en la carta náutica, podemos triangular nuestra posición con un poco de matemáticas. Realmente a menudo, los sistemas hiperbólicos lo que hacen no es medir el tiempo entre la recepción de varias señales de radio, sino que miden la diferencia de fase entre ellas. Bueno, vamos a la práctica. ¿Qué sistemas de navegación hiperbólica se desarrollaron y se usaron? Pues el primer sistema lo desarrolló Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, el GEE. Luego, hacia el final de la guerra, en el 1944, Inglaterra desarrolló otro más, el DECA, y los Estados Unidos desarrollaron el LORAN. Lo que vemos son los receptores a bordo de barcos y aviones, que eran muy caros, así que no los podía llevar cualquiera. Además, operar estos primeros receptores requería bastante habilidad y práctica. Después de la guerra, con el tiempo los sistemas se modernizaron y se desarrollaron para uso civil. Hablo de finales de los 50. Para uso civil, Estados Unidos desarrolló el LORAN-C. Y la Unión Soviética desarrolló el Alfa y el Chaika. Y también hubo una colaboración internacional de varios países que desarrollaron el sistema Omega. Al mejorar la electrónica, los receptores fueron más avanzados y compactos, con una interfaz más amigable, como este receptor de LORAN-C, que te da tus coordenadas directamente. Para acabar, hablemos del rango y la precisión de estos sistemas. Normalmente el rango era de unos 500 kilómetros, es decir, los barcos y aviones podían usar estas señales aun estando a 500 kilómetros de las estaciones, una pasada. Y luego está por ejemplo el sistema LORAN-C, que tenía un rango de 2000 kilómetros. ¿Y la precisión? Pues la precisión era de unos pocos cientos de metros, impresionante para la época. Un avance brutal si lo comparas con medir tu posición a ojo con un sextante. Bueno, eso hasta que llegó la navegación por satélite, el GPS, y esto cambió totalmente nuestra definición de precisión. Y efectivamente,
Cuando el uso de GPS se extendió, en los 90, los sistemas hiperbólicos pues entraron en declive, y poco a poco las estaciones se fueron cerrando. Aunque aún están en pie algunas de estas estaciones, cerradas y ya casi en ruinas. Por ejemplo, en España se instalaron 2 estaciones LORAN a principios de los 60, operadas por la Guardia Costera de Estados Unidos. Una en los alrededores del faro de Estaca de Bares, en Galicia, formando una cadena con otras 2 estaciones LORAN, una en Francia y otra en Inglaterra. Y la otra estación LORAN se instaló en la zona del Estartit, en Cataluña, formando una cadena con otras 3 estaciones LORAN, en Italia, Turquía y Libia. Y aquí acaba este capítulo. Como siempre os dejo con una curiosidad. El tema es que los sistemas hiperbólicos tenían un alcance, un rango muy bueno, pero es que usaban unas antenas bestiales. De las 2 estaciones que se instalaron en España, la de Galicia, que era de tipo LORAN A, tenía una antena de 36 metros de altura, que es más o menos la altura de un faro alto. Pero la estación que se instaló en Cataluña, que era de tipo LORAN C, tenía una antena de más de 190 metros de altura. Obviamente a Francia esto no le hacía mucha gracia. Pero espera, que luego por ejemplo en Japón había una estación del sistema internacional Omega y tenía una pedazo de antena con una altura de 389 metros. Tendría buenas vistas. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.